Buenas, les habla el participante Gerardo Molina del cuarto año de la carrera de Derecho de la UNEYES, cursante del subproyecto Derecho Procesal Laboral, a fin de desarrollarles en esta videoconferencia las nociones elementales del derecho procesal venezolano. Del artículo 1 y 3 de la Ley Orgánica Procesal Laboral podemos extraer la siguiente definición de derecho procesal laboral. Es el procedimiento oral, breve y contradictorio, donde se aprecian las pruebas incorporadas al proceso bajo el criterio de la sana crítica, con el propósito de garantizar la protección de los derechos constitucionales de las trabajadoras y de los trabajadores en la jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada. En cuanto a lo que es la historia del derecho procesal laboral en Venezuela, este se divide en dos etapas: la etapa previa a 1938-1940 y la etapa posterior a 1938-1940. En la etapa previa, el derecho procesal laboral era prácticamente inexistente porque a los conflictos laborales se le aplicaba el procedimiento establecido para los asuntos civiles, contemplado en el Código Civil vigente para la época. Después de 1938 se promulga el reglamento de la vigente Ley del Trabajo para entonces, donde se crea la organización, estructuramiento y funcionamiento de los denominados tribunales especiales laborales. Es decir, que en 1938 es cuando surge por primera vez el concepto jurídico, la noción jurídica de tribunales especiales del trabajo, y se empieza ya a establecerse ya los primeros orígenes del proceso laboral, autónomo, independiente y rápido. En 1940 se promulga la Ley de Tribunales y Procedimientos Especiales del Trabajo, en donde se crean los tribunales especiales ya formalmente con esta ley, creándose uno en Caracas y el otro en Maracaibo, de manera que el proceso laboral se concentraba en estos dos tribunales. Luego, en 1990, se promulga la Ley Orgánica del Trabajo, donde todas las competencias se le dejaron a la denominada Comisión Tripartita, conformada por el Estado, los empresarios y los trabajadores. Luego, en 1999, como consecuencia de la nueva Constitución, se crea una nueva concepción, una nueva noción del derecho laboral venezolano, y se ordena la promulgación de una ley orgánica, por primera vez de una ley orgánica del proceso del trabajo, la cual ocurre en el año 2002 y está vigente hasta la actualidad. En cuanto a los principios del derecho procesal laboral en Venezuela, encontramos desde el artículo 2 al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal Laboral lo siguiente. El primer principio es el principio de autonomía, imparcialidad y especialidad de la jurisdicción laboral, porque cuenta con una ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y de las trabajadoras, también cuenta con una ley orgánica procesal laboral, cuentan con tribunales especiales del trabajo, de manera de que es un derecho autónomo, es un derecho especializado, es un derecho de imparcialidad. Igualmente tenemos como segundo criterio, como segundo principio, el principio de oralidad, el cual es muy importante porque el procedimiento laboral venezolano es un procedimiento oral que se realiza en dos fases: la fase de audiencia preliminar y la fase de audiencia de juicio. Igualmente tenemos el principio de concentración, de que todo está concentrado en el mismo proceso. El principio de publicidad, de que los actos son públicos, a menos de que la ley contemple lo contrario. El principio de gratuidad, el principio de brevedad, el principio de rectoría del juez. El juez es el encargado de dirigir todo el proceso, los jueces. El principio de sana crítica, que se aplique en la valoración de las pruebas y siempre el juez va a tomar la decisión que más favorezca al trabajador o la trabajadora. Y el principio de los medios alternativos para resolución de conflictos, como lo son la mediación, el arbitraje y la conciliación. Finalmente, para terminar este video, vamos a hacer referencia a lo que es la estructura organizativa y funcional de los tribunales del trabajo. En el artículo número 13 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se establece 3 niveles en la organización de los tribunales del trabajo.
El primer nivel, denominado tribunales laborales de primera instancia, son los que conocen de los conflictos laborales, constituido por dos fases: la fase de audiencia preliminar o de sustanciación, dirigida por un juez o una jueza de sustanciación, y la segunda fase, la fase de audiencia de juicio, dirigido bajo la responsabilidad de un juez o una jueza de juicio. Luego encontramos la segunda instancia o los tribunales superiores, que funcionan en cada circuito judicial, conformado por un juez superior. Y estos tribunales pueden ser unipersonales o pueden ser colegiados, en tanto que los tribunales de primera instancia son tribunales unipersonales, conformados por un juez y por un secretario, o una jueza y una secretaria. Y finalmente encontramos la estructura superior del procedimiento laboral venezolano, constituido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, donde se conocen los recursos de casación. En segunda instancia se conocen los recursos de apelación, los recursos de inhabilitación, de recusación de los jueces de primera instancia. Es todo lo que hemos señalado en este video. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Gracias.